Muy buenas noches, como siempre me da mucho gusto saludarlos de nuevo aquí en Asterisco, la revista de Conaculta. Nuestro programa de hoy estará dedicado al FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y al programa de apoyo a jóvenes creadores. El FONCA es uno de los programas sustantivos de la política cultural del Estado mexicano. Tiene como objetivo principal fomentar el trabajo independiente de los creadores y con ello transformar el panorama cultural del país. En el programa de hoy escucharemos la opinión y testimonio de jóvenes que tienen o tuvieron algunas de las becas que concede el FONCA. Les mostraremos una retrospectiva de los proyectos más importantes que jóvenes creadores han llevado a cabo y se hablará sobre los tutores que los han asesorado y los resultados del programa. Tendremos también un reportaje sobre la exposición Creación en Movimiento y un singular elogio de la creación artística. Los invito pues a conocer las acciones del FONCA que alientan los procesos de creación colectiva e individual en México. Comenzamos. Desde hace 10 años, el Conaculta, a través del FONCA y como parte de un programa de apoyo a la creación artística en nuestro país, otorga becas tanto a artistas ya consagrados como a jóvenes que reúnen una serie de cualidades y que en suma son el resultado de una combinación de talento y trayectoria. Quienes aspiran a estas becas deben concursar no solo con un proyecto original y un calendario para llevarlo a cabo, sino enviando muestras de un trabajo anterior que los respalde. Por su parte, la Comisión de Artes y Letras, que desde 1989 ha cambiado, renovando su personal cada 3 años, es la encargada de hacer la selección. Dicha comisión ha estado integrada desde el principio por destacados artistas de todas las ramas: letras, artes visuales, arquitectura, teatro, danza y música. En la Comisión de Artes y Letras han estado haciendo una breve y claro incompleta retrospectiva artistas como Graciela Iturbide, Coral Bracho, Germán Castillo, Sabina Berman, Arnaldo Cohen, Adolfo Castañón, Ivonne Domenech, Ana Lara y Mariana Jampolsky, entre muchos otros. En este rubro de becas a jóvenes creadores, porque como se sabe, el Conaculta también otorga becas para creadores eméritos, para artistas del Sistema Nacional de Creadores y da apoyos para ejecutantes y escritores en lenguas indígenas. Estas becas para jóvenes se dan anualmente en una cantidad de 100, repartidas en las áreas que se mencionaron, pero que a su vez se subdividen. Letras, por ejemplo, contempla las categorías de cuento, novela, ensayo y poesía, mientras que artes visuales, por ser un territorio tan vasto, admite escultura, fotografía, gráfica, medios alternativos, multimedia, pintura y video. ¿Cómo se trabaja anualmente? Bueno, a grandes rasgos lo que sucede es lo siguiente: 3 encuentros anuales en diferentes ciudades sede del país, donde se reúnen creadores y maestros de jueves a domingo en un reclutamiento ciertamente voluntario de horas de trabajo por la mañana y tras una buena comida de otra sesión ya bien entrada la tarde hasta que cae la noche sobre las mesas de trabajo. De encuentro también alrededor de los grabados, las esculturas, las fotografías, las partituras, las hojas que se fueron llenando de palabras en esos meses de trabajo solitario que toca confrontar con el resto de los becarios. Los resultados de estos 10 años de becas están a la vista en la obra de muchos artistas mexicanos destacados que hoy tienen más o menos entre 30 y 40 años de edad. Por lo pronto, y si lo ponen a recordar, después de varios años de haber sido favorecido, todo becario dirá, sonrisa y nostalgia de por medio, que fue becario del FONCA. Alberto Piquel afirmó que la creatividad es un sentimiento de libertad que nos permite vivir en un estado de transformación permanente. ¿Y qué dicen de la creación y la creatividad los propios creadores? Ana Cecilia Terrazas preparó un singular elogio de la creación. Para mí la creación de los sonidos, del mundo sonoro, es expresar diferentes ambientes, diferentes atmósferas. Bueno, yo quisiera hacer una diferencia entre lo que significa imaginación y creatividad. Porque crear es un término bastante nuevo, es bastante reciente históricamente hablando. Es hablar también con los sonidos, ¿no? Expresando también imágenes, ¿no? Tanto de la naturaleza como imágenes cotidianas.
En todo caso, las personas en general pueden ser imaginativas, pero no todas las personas imaginativas pueden ser creativas. Y yo creo que una de las satisfacciones más grandes de tocar el violín es poder expresarte en todo el sentido de la palabra, que es de la expresión, ¿no? Poder realmente expresar todos tus sentimientos. Claro, para eso tienes que tener un nivel técnico muy alto, ¿no? Yo digo que la creatividad, si existe, que yo creo que yo la practico, modestia aparte, yo creo que es como una especie de músculo también, ¿eh? Yo creo que es algo que también se puede aprender. El poder transmitir al público, ¿no? Una imagen o una poesía a través de la música. Es un poco como el sexo, que cuando lo ves de afuera no es lo mismo que cuando estás adentro. No es lo mismo si eres una persona reprimida y que le has hecho caso a todas estas leyes inventadas para que no pensemos y no seamos personas completas. El poder dar al público, ¿no? Toda una gama de sonidos, una gama del mundo sonoro, y poder como llevarlos, transportarlos, ¿no? a otros ambientes, ¿no? Yo creo que la creatividad real, cuando existe, detona muchas cosas, no nada más en el que la practica, el que la defiende, el que la visualiza, la conceptualiza, la disfruta, sino que también es algo contagioso. A continuación vamos a presentarles un reportaje sobre el tercer encuentro de tutores y becarios 1998-1999 que se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz. Hasta allá viajó Ana Cecilia Terrazas. Del 23 al 25 de septiembre se llevó a cabo en el puerto de Veracruz el tercer encuentro de jóvenes creadores becarios para el periodo 1998-1999. El propósito del encuentro, la revisión final entre los tutores y los artistas becados de los proyectos creativos. Personajes clave para la realización del encuentro hablan sobre este intercambio artístico y cultural. Este programa, que por cierto este año cumple 10 años y el año próximo lo celebraremos, se inició para apoyar a los jóvenes en sus proyectos de creación, con la característica fundamental que no solamente se les apoya el proyecto, sino hay una relación muy estrecha con ellos durante todo un año para el desarrollo de su proyecto. Entonces, estas reuniones tienen varias finalidades. Una de ellas, el que los jóvenes con sus tutores, quienes son a su vez los jurados, el jurado después se incorpora como tutor, son 28 especialistas para las disciplinas artísticas. Este jurado trabaja con ellos para desarrollar el proyecto. También los veracruzanos, los jóvenes creadores de Veracruz tienen acceso al FONCA y muchas veces no lo saben. Entonces, eso es muy importante para nosotros, ¿no? Este encuentro nos sirve para difundir entre nuestros creadores jóvenes la posibilidad de lograr el apoyo a través de esta convocatoria nacional. Bueno, a mí me tocó el privilegio de haber sido tutor de la primera generación. Eran solo 10 dramaturgos que ahora son los que están ahí en los escenarios de la Ciudad de México y del interior del país. Y luego ingresaron directores, hubo una presión, señores, la dirección es teatro. Luego vinieron los escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, maquillaje. Y bueno, esa ha sido una evolución en cuanto a quiénes son los participantes en la disciplina llamada artes escénicas. Pero luego vemos como que en este momento, en estos 10 años, la última generación nos da una especie de fresco de lo que está sucediendo en el teatro de la Ciudad de México o en el interior del país. Por ejemplo, tenemos desde un teatro en lenguas indígenas de Chiapas, que hace Petrona de la Cruz, a un teatro extraño, sofisticado, renovador, que está haciendo Cecilia Lemos, que ella se va al teatro ritual, recuperando el teatro ritual, pero con formas contemporáneas. Bueno, la experiencia es de muchísima satisfacción, ¿no? Y ahorita para mí, y se los he dicho a cada uno de ellos, ¿no? Que es un placer ver cómo sí le dieron la vuelta, cómo sí se ha vuelto muy, muy, muy profundo. Nuestra búsqueda fue muy profunda y que el resultado sí enseña el proceso. En muchas oportunidades, por falta de conocimiento mutuo,
hablamos mal unos de otros y decimos, no, estos muchachos que están haciendo las cosas demasiado apresuradamente y que no tienen una conciencia literaria todavía bien formada, etc. Y cuando nos conocemos, cuando empezamos a trabajar juntos, nos damos cuenta de que tenemos mucho que aportarnos unos a otros, que la confrontación no es nada más a nivel de maestro-alumnos, sino que también ellos traen una riqueza que es necesario que nosotros conozcamos de voz propia por parte de ellos. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en Asterisco a dos jóvenes creadores, me refiero a Rocío Flores y a Ulises García. Gracias por estar con nosotros. Rocío, me gustaría que nos platicaras brevemente de tu trabajo como bailarina, como coreógrafa y de qué manera los apoyos que has recibido del FONCA han sido determinantes para el desarrollo de tu quehacer. ¿Cómo no? Bueno, mi formación es multidisciplinaria. Yo participé en un grupo muy importante para mí y lo considero también dentro del gremio dancístico, que fue Teatro del Cuerpo. Yo fui miembro fundador y participante durante 12 años. O sea, muy importante en mi vida. También bailé como invitada en varios grupos con coreógrafos muy reconocidos, Raúl Parrao, en fin, varios que ahorita no los tengo muy frescos. Y actualmente estoy trabajando sola. Hace 3 años aproximadamente empecé a trabajar unipersonales, espectáculos unipersonales. Y en este caso estoy trabajando un proyecto unipersonal con un apoyo del FONCA. Y tú, Ulises, tu trabajo como pintor y tu trabajo también como tutor. Bueno, digamos, la primera parte, que sería mi trabajo de producción, yo obtuve la beca 2 veces. Sí. Fue el de 93 al 94 y luego fue 97-98. En los 2 proyectos son 2 proyectos muy diferentes. Uno fue una serie de polípticos sobre la obra del Greco, que era el entierro del Conde de Orgaz. Hice una serie de variaciones que después expuse en el Museo Carrillo Gil. Y eso fue en 95, ya la exposición. Y luego lo que fue el siguiente proyecto fue, yo le llamé una serie de polípticos sobre ropa femenina, pero en realidad se volvieron 7 series y estuve trabajando paráfrasis de cuadros de David o de Jericó. Luego hice una serie de calendarios que eran unas cuñas de metal, donde trabajaba por meses y, bueno, aparecía Clinton con la Lewinsky. O sea, se volvió como una cosa muy heterodoxa. Y sobre todo porque este último proyecto fue muy creado sobre la marcha, ¿no? Ahora, muchas cosas. Yo mencionaba tutor. Tú has sido tutor y eres actualmente, tú lo fuiste durante varios años. ¿Cuál es la importancia de ser tutor y qué les aporta a ustedes ese intercambio de experiencias con otros jóvenes que están desarrollando sus becas en esos momentos? Bueno, primero que nada es todo un compromiso seleccionar a los becarios, porque de verdad hay mucha gente muy buena. Yo considero que la danza en México tiene muchas posibilidades, que tiene un horizonte muy grande. Yo creo mucho en la danza joven, me encanta lo que se está haciendo nuevo. Entonces, antes que nada, era un compromiso muy grande. Por otro lado, aprendes mucho y todo lo que tú puedas decirle no sos más que guías o tu punto de vista. Claro, basada en cierta experiencia, cierta formación que tú tienes. Ahora al revés, con mis tutoras, yo quiero manifestar que ha sido muy grato, muy enriquecedor, porque son gentes que te aportan mucho, que siempre acompañan tu proceso y sin embargo son tan respetuosas del mismo. También, bueno, he logrado estrechar amistad con ellas. Actualmente estoy trabajando con una de ellas, con Rosana Filomarino, que me parece excelente como gente, como bailarina, como coreógrafa. Lo mismo puedo decir de Leti y ojalá que alguna vez trabaje con ella. Y bueno, definitivamente muy enriquecedor. Y para ti, Ulises, este trabajo de ser a la vez, pues, entre comillas, maestro, ¿no? Y guía y compartir con los jóvenes. Bueno, hasta ahora no me ha tocado compartir con los jóvenes porque apenas entramos en la fase de la selección en la última emisión. Lo que va a ser mi contacto directamente con ellos, algunos los conozco y otros no los conozco para nada. Y será hasta el próximo encuentro, que es en enero. Entonces, toda la parte esta de la experiencia con los becarios no la he tenido,
Pero bueno, ya me ha tocado mi experiencia como becario con relación a mis tutores, que también fue una relación de trabajo sumamente respetuosa y también muy profesional en cuanto a lo que eran los puntos de vista y las asesorías y los comentarios, ¿no? A 10 años de creación del FONCA, ¿qué impacto creen ustedes que ha tenido en lo que es el desarrollo de la cultura y el arte en México? Yo creo que ha sido muy importante y yo creo que ha elevado muchísimo el nivel, sobre todo el área de pintura, que es la que yo conozco. Sí, hay muchas personas que arrancaron sus carreras precisamente con el apoyo del FONCA y que habría sido muy, muy difícil que se hubiera dado esta posibilidad, incluso como de cierta integración gremial, de cierto conocimiento con los mismos de pintura y a su vez los de pintura con otras áreas. Entonces sí creo que ha sido muy importante. Y los frutos, digamos, esta siembra, la cosecha la vamos a ver no en 10 años, sino en mucho tiempo después también de cómo va subiendo el nivel, ¿no? Bueno, de hecho hay muchas exposiciones que se realizan a lo largo del año. Hay sobre los trabajos de los jóvenes, de los creadores, hay también debates, hay charlas. Muchos de los creadores viajan a distintas ciudades de los estados a intercambiar, no nada más con otros creadores e intelectuales, sino con el público en general, esa experiencia de intercambio y de diálogo que implica para, digamos, ese desarrollo de la cultura en nuestro país. Yo creo que es muy importante cuando el público desmitifica al artista o al hacedor de arte, para no ser tan pretenciosa. Es muy rico porque te encuentras que hay muchas inquietudes en el público que son las mismas que tienes tú, solo que tú las transformas y dices lo que no le puedes decir al público aquí, se lo dices con tu arte. Y finalmente somos todos tan carnales y ontológicamente tan parecidos que hay una comunicación muy padre. A mí me ha tocado estar en este programa de residencias y te encuentras que la gente te entiende padrísimo, que hay una aceptación y hay una comunicación como, vaya, como que no les es ajeno, les es muy familiar, ¿no? Y eso es muy agradable. Y para concluir, ¿hay algún área donde piensen ustedes que el FONCA no ha dado apoyo o que el apoyo no es suficiente? Tú ya mencionabas esto de difundir más nuestra cultura en el extranjero a través de los consulados y las embajadas, pero son casi 20 áreas de apoyos muy distintas en lenguas, en radio, en televisión, en la creación, en proyectos y coinversiones, hay fideicomisos también, pero ¿habría algún área que piensen ustedes que no se ha considerado y que valdría la pena apoyar más para concluir nuestra charla? Bueno, yo creo que lo que podría hacer es tener alguna creatividad en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, de todos los becarios, algunos proyectos que también sería interesante pasarlos por una selección y ver la posibilidad de darles un espacio de difusión que no terminara nada más con creación en movimiento. Eso a lo mejor podría ser otra siguiente etapa de una selección en la que de algunos tipos de proyectos específicamente se pudieran darles un espacio de difusión también, ¿no? Pero creo yo que las áreas, aparte de estos aspectos creativos que pudieran llegar a darse dentro del programa, creo que el programa ha balanceado y ha atendido bastante bien las necesidades, incluso creando áreas que no existían en un principio, ¿no? Así es. ¿Y tú, Rocío, qué opinas? Sí, yo creo que también es bastante amplio, ¿no? Que hay un balance. Sin embargo, de pronto, cuando estás de este lado y te toca, por ejemplo, ser becario, y hay un reglamento donde después no puedes aplicar beca 1 y a veces 2 años según las características, ahí te encuentras en un problema porque como todo está centralizado, entonces yo no sé si habría algún otro criterio para ampliar estos esos puntos, apoyos, ¿no? dices tú. Así bueno, es. de hecho el FONCA hay coproducciones y tiene apoyos de otras instituciones y se busca también siempre de invitar a otras instancias, llamémoslo así, para que los apoyos no sean nada más del FONCA, sino que haya... Así es. Lo que sucede es que, por ejemplo, con una coinversión, Sí. por ejemplo, en mi caso, yo no puedo percibir apoyo, porque ya me lo dieron para mi proyecto. Entonces, vaya, no es una crítica, simplemente como creo que esto puede evolucionar, que esto puede tener otras salidas. Me parece muy bien y muy justo que les toque a todos, ¿no? Que Claro, no siempre te porque toque a también ti y hay a ti y a ti. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también creo que pueden haber otras alternativas o algunas otras propuestas para que de pronto no te quedes así, ¿no? Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí, Ulises y Rocío, gracias por estar con nosotros y los invito a que sigan en Asterisco porque tenemos todavía mucho más sobre el FONCA. Volvemos.
Patricia Vega nos presenta una retrospectiva de los proyectos sobresalientes que jóvenes creadores han llevado a cabo gracias al apoyo del FONC. Realizar en unos cuantos minutos una retrospectiva de la obra de los jóvenes creadores que han sido becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes es una tarea prácticamente imposible. Aun si optáramos por la simple enumeración de sus nombres, excederíamos con mucho el tiempo del que disponemos. Sirvan estas palabras iniciales para asentar que hemos elegido unos cuantos casos que nos resultan paradigmáticos para insistir en la pertinencia de conceder becas a jóvenes creadores que, si bien al momento de recibir dicho apoyo eran una especie de apuesta riesgosa, el tiempo ha confirmado que la decisión fue correcta, ya que en la actualidad se han convertido en un valioso relevo generacional. Como dice el refrán popular, para muestra basta con un botón, así que empecemos con este brevísimo pero ilustrativo recuento. Durante el periodo 93-94, el joven Martín Acosta recibió una beca en la rama de teatro para diseñar la puesta en escena de Cartas Irlandesas, montaje basado en el retrato del artista adolescente de James Joyce. En aquellos tiempos... ¡Ay, qué buenos tiempos eran! Había una vez una vaquita. Luis de Tavira dice, por su parte, que no es el teatro el que se está muriendo, que él oye que se muere el teatro desde que él empezó a hacerlo también, y que él lo que piensa es que en realidad la que se muere es la humanidad. Yo creo que me ha tocado estar en una generación que padece de esto y que se está dejando morir lentamente, se está dejando absorber por los medios, por las cosas que son materiales, por aquellas que se pueden tocar y nada más. Yo crecí con el cine de los 70s, con el cine de Ripstein, de Hermosillo, de Casals. Fueron los que me hicieron surgir esta necesidad de hacer algo que se les pareciera. Después me di cuenta que no era el cine lo que podía ser mi lenguaje, sino el teatro. Y creo que es la pequeña posibilidad de hacer algo por esta humanidad que creo que se está muriendo por mi propia muerte. Esta beca fue el germen del sobresaliente espectáculo teatral James Joyce, Carta al artista adolescente, que acaparó los premios de la crítica especializada como el mejor teatro de búsqueda, y en la actualidad Martín Acosta ya es uno de los directores de escena que han dado al teatro mexicano momentos de gran lucidez. Dentro de las artes plásticas, uno de los terrenos que tradicionalmente había sido descuidado es la escultura. En este contexto sobresale la beca para el periodo 95-96, otorgada a Guadalupe Ojeda para crear una serie escultórica titulada La Escultura Penetrable. Lo que busco es rescatar, en cuanto a la forma, es rescatar el exterior de la piedra, la textura, el color, todo lo que trae de tiempo la piedra, trabajando nada más o en lo más posible solo el interior. Estos son dos bloques y busco que la luz se fugue por ranuras, por ventanas, por puertas, y puedas ver a través del espacio de un lado a otro. Ya en este proyecto entran incrustaciones de hierro forjado, como integrándose a la piedra, como si fueran, no exactamente, pero como si fueran plantas, como si fueran raíces. La idea es conectar o combinar dos colores que tienen que ver en cuanto a tonalidades, de alguna manera, y relacionarlos igualmente como el trabajo anterior por medio del espacio. Como resultado de la beca que recibió en el periodo 91-92, la fotógrafa Maya Godet montó en el Museo Nacional de las Culturas Populares la exposición Estudio Etnográfico de la Población Negra de la Costa Chica. Al principio sí tuve que explicar qué hacía por ahí, ¿no? Entonces,
pues es muy raro que una mujer llegue con una cámara y camine por el pueblo, ¿no? Eso nada más lo hacen las prostitutas, ¿no? Entonces empezaba a tener problemas con las prostitutas del pueblo. El presidente municipal se preocupaba, entonces me llamaba y juntaba a todos los hombres en la noche para que yo explicara qué era lo que yo iba a hacer por ahí, ¿no? Entonces les explicaba que iba a hacer foto y qué era lo que quería fotografiar. Y la gente como que cooperaba mucho, ¿no? Entonces se emocionaban que les iban a tomar fotos. Entonces todos llegaban en la noche y me platicaban ideas. Bueno, además de los obvios beneficios económicos, el hecho de trabajar las novelas en grupo con un tutor capaz y con compañeros de distintos estilos, a veces provoca que la novela dé giros y que mejore, ¿no? Los comentarios de todos enriquecen muchísimo cualquier texto. Después de venir a un encuentro, uno tiene una nueva perspectiva de su texto y la novela, lo que antes era un texto hasta cierto punto plano por ser personal, se convierte en un poliedro muy interesante. El proyecto se llama Apócrifo Tesalio. Es una especie de documento personaje. Comienza ubicada en la antigua Grecia, en la región de Tesalia, más o menos en el 369 a.C. Gorgias, el retórico de Leontinos, muere y su última obra es el exhorto a la prudencia. Y la novela narra a través de la historia cómo este exhorto a la prudencia, que empieza siendo la última obra de Gorgias de Leontinos, cómo se va convirtiendo después en una obra anónima, luego en un fragmento anónimo, y va mutando hasta llegar al siglo XX. Todo esto ubicado en escenarios históricos y recreando situaciones en las que el Apócrifo Tesalio funciona como un hilo conductor, no necesariamente protagónico, pero sí siempre presente. Realmente el Fonca me dio una oportunidad. Yo había escrito cuento corto, esta es mi primera novela, y básicamente para lo que me ha servido es para hacer una metodología de trabajo, para hacer de la escritura un oficio. Mi novela básicamente lo que plantea es la relación entre la que viene a ser la protagonista y su abuela, y lo que trata es de encontrar estas dos visiones del mundo. El mostrar mi trabajo, el permitir de alguna manera que se comente sobre él, que se hable sobre él, que me señalen errores, que me señalen algunas cosas que formalmente a lo mejor no pueden estar del todo bien, me ha servido para enriquecerlo, para poder realizarlo de mejor manera y sobre todo para estar más contento con él, ¿no? Mi proyecto es un proyecto de retratos, se llama Recintos, retratos de parejas gays, lésbicas y transgenéricas, ¿no? Los retratos, las fotografías las armo en el espacio íntimo, cotidiano. Me interesa el contexto, lo que los objetos o muchas cosas están acomodadas de una manera que solo la pueden acomodar dos personas que se aman. Me interesa ese contexto, el espacio. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en Asterisco a dos jóvenes creadores. Me refiero a Jaime Chabó, gracias por estar, Jaime, con nosotros. Gracias, Mercedes. Y a Abraham Cruz Villegas. Bueno, brevemente les voy a platicar que Jaime se dedica al teatro y que Abraham se dedica a las instalaciones, al arte, pues podríamos decir multidisciplinario, de alguna manera. Platíquenos brevemente. ¿En qué consiste su quehacer? Jaime, ¿tú a qué te dedicas cuando hablamos del teatro? Bueno, yo soy de esos especímenes que juntan las letras para el escenario, para que se vuelvan carne de escenario. Es decir, me dedico a la dramaturgia, arte muy menospreciada, pero no por ello menos importante. ¿Menospreciada por qué? ¿O por quién? Pues los dramaturgos somos como los bichos raros del teatro, ¿no? Eso sí, siempre recurren a nosotros, pero sí, somos los bichos raros. Y nada más, porque también me comentabas antes de que entráramos al aire de que haces guiones y también das clases de teatro. He estado trabajando en Argos desde hace año 9 meses, con Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco, y también estoy ahorita trabajando
afortunadamente en el proyecto de Casa del Teatro San Cayetano, que dirige el maestro Luis de Tavira. Nos mudaron la Casa del Teatro Coyoacán a San Cayetano, Estado de México, a un lugar muy, muy particular, como una especie de internado, en donde formar gente de teatro pues se ha vuelto como una misión, ¿no? En el sentido de la película de La Misión, ¿no? Así, pero rico, yo creo que muy, muy, muy padre. Y tú, Abraham, cuéntanos un poco de cómo la pintura, a través del trabajo que hacía tu padre como artista, influyó en ti para que tú te acercaras a este arte y a través de la pintura a otros. En realidad, un poco también, como dice Jaime, lo que yo hago se ha incrustado en un taxón medio híbrido que se llama medios alternativos o multidisciplina, como dijiste tú, en la medida que puede abarcar muchas cosas, ¿no? Yo originalmente empecé a trabajar reciclando algunas obras de género de mi padre, que era artesano prácticamente, hacía pinturas de inditos, paisajes, santos, repisas, etcétera, y yo las reciclé con un carácter que las asocia con el lenguaje del arte contemporáneo, con lo que conocemos medio maniáticamente como arte conceptual, instalaciones, a veces también eventos, acciones, videoarte, y yo incluyo dentro de mi actividad también dentro de como un discurso total y orgánico, incluso textos, por ejemplo, o mi actividad docente también ahora en la Esmeralda, como en las clases de teoría que doy, también lo considero parte de mi trabajo artístico. Ahora, para ustedes, ¿de qué manera ha sido importante y si ha sido también o no determinante el apoyo que el FONCA les da como becarios para, digamos, participar de una manera más activa en el mundo de la cultura y de las artes en México? Bueno, en mi caso, pues han sido premios venidos del cielo. El único defecto es que después de ser becario te conviertes en precario, ¿no? Y extrañas mucho. Pero bueno, ha sido una manera, bueno, por una parte, creo que somos muy gregarios, entonces artes plásticas es artes plásticas, teatro es teatro, entonces por un lado esas reuniones que se hacen es una manera de integrar y cuando menos de vernos las caras, aunque volvamos a ser gregarios, pero ya supimos que existe el otro, ¿no? Y bueno, para mí pues ha sido pues un apoyo importante porque he podido desarrollar proyectos que de otra manera tendría que haber estado campechaneando con estar haciendo prensa o dar 20 horas de clase a la semana, etcétera. Entonces, pues es importante de pronto tener un estímulo que te deje aventarte al ruedo de tu trabajo artístico, confrontarte y crecer, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinarías al respecto? En tu caso, ¿qué importancia ha tenido esta beca, este apoyo que tú has tenido para tu trabajo? Bueno, yo fui becario en el 91 con Jaime en Jóvenes Creadores. Ahora nuevamente tengo la beca de Jóvenes Creadores en medios alternativos. Entonces, cuando la tuve por primera vez, ni siquiera existía el área de medios alternativos. Esta la tenía en escultura, me la dieron un poco por defecto, porque lo que yo hago no cabía en ningún área, entonces a lo que más se parecía era la escultura. Pero podrían haberme la dado en poesía, por ejemplo, y hubiera sido un poco más probable que... Pero cuando entregas el resultado no hay una... No, claro. ¿No hay una crítica o un ajuste ahí de...? No, en cierta forma, en aquel momento, quien era tutor, Manuel Marín, y Sebastián, un escultor en forma, digámoslo así, pues fueron muy abiertos, tuvieron un criterio muy amplio como para incluir estas disciplinas que no son todavía, no tienen, como te dije, no tienen todavía una denominación muy específica. También, por otro lado, tuve este apoyo a proyectos y coinversiones culturales, con el que hice un proyecto que no hubiera podido hacer si no hubiera sido con esa... ¿Qué proyecto fue? Fue un proyecto que hice en Michoacán con artesanos, tratando de hacer un híbrido de los lenguajes artesanales con los lenguajes del arte contemporáneo, mezclando algunas convenciones, como por ejemplo del minimalismo, del arte conceptual, del arte de acción, etcétera, con los lenguajes artesanales de los indígenas de Michoacán, los purépechas.
Ahora, perdón, termina. Y bueno, ahora también un poco el proyecto que tengo con lo de jóvenes creadores es similar, pero con artesanos del área de Iztapalapa, que es el lugar donde yo vivo. Entonces tiene que ver con artesanos urbanos, digámoslo así, oficios que ocupan nuestra cotidianidad, pero que no reconocemos porque no son artes, ¿no? Son el cerrajero, el hojalatero, el chicharronero, el costurero. Bueno, en el caso de jóvenes creadores, uno recibe una cifra mensualmente y digamos eso, como dijo Jaime, permite desarrollar un proyecto sin preocuparse mucho de estar, digamos, haciendo talacha, ¿no? O chambeando, pero eso también, digamos, que implica un compromiso, ¿no? Con el cual uno ya está casado de antemano. Entonces, digamos que estos, lo que yo llamé ahorita, estos híbridos que salen a veces de la obra, como que uno no planeó originalmente, son extras muy ricos que complementan el proyecto original. Claro, además darte cuenta de que no va por ahí y de que te estabas cerrando el camino y rectificar, ¿no? Pero bueno, es como dice Abraham, nos dan la beca para que hagamos lo que de cualquier manera, con beca o sin beca, vamos a hacer. Claro. Porque es nuestro proyecto. Podrías, pero necesitas dinero, necesitas financiamiento. Pero bueno, ok, pero lo haces de las 11 de la noche a las 3 de la madrugada. Pero lo haces. O sea, no te dan la beca para... Bueno, al menos en mi caso, para que pienses en un proyecto para meter a la beca. Pero bueno, entonces, al menos yo tengo en la cabeza, lo que me faltaría sería tiempo para hacer las cosas que quiero hacer. Eso es muy interesante porque está la voluntad y el deseo de uno de hacer o de realizar su sueño, o sus sueños, o parte de sus sueños, pero necesitas dinero, necesitas financiamiento, necesitas ese apoyo. ¿El beca es o no entonces indispensable? Bueno, ayuda el muchísimo. FONCA, quiero decir, las becas del FONCA, sí, perdón. Pues ayudan mucho a esto, a deshacerte de lo que te hace que tu atención no se pueda concentrar en el proyecto, que no te puedas meter a fondo, o que le tengas que robar horas al sueño porque pues la renta, el teléfono y la luz, ya Chava Flores quedó superado, lo de los 3 pesos, sí está. Bueno, a lo mejor a mí me gustaría decir que en realidad en México estas disciplinas de las que yo participo, los medios alternativos o estos como caminos alternos de las artes visuales al menos, funcionan de una manera muy, muy significativa porque en México estamos acostumbrados a trabajar con lo que tenemos a la mano. Es decir, a trabajar con basura, a reciclar cosas. Que yo reciclara las obras de mi padre era casi una declaración de principios en términos de los recursos de los que disponemos. No tengo más que esto, pues con esto trabajo. Hacer las cosas con las uñas, ¿no? Efectivamente, las becas del FONCA son un aliciente muy bueno porque permiten cierta holgura. Yo siempre he dicho que más que una cuestión como de currículum que uno persiga, es esta holgura, esta tranquilidad que dan las becas, ¿no? Claro. Yo de con o sin becas siempre, digamos, como dijo Jaime, tengo muchas cosas pendientes y las hago con o sin recursos, pero efectivamente con la beca pues ha sido mucho más fácil, ¿no? Vienen cambios importantes de gobierno. ¿Qué piensan ustedes para concluir esta charla? ¿Qué pasaría si siguen o no los apoyos del FONCA? ¿Es importante que sigan? Bueno, estamos en un país en donde la cultura es considerada de tercera, entonces, bueno, obviamente tienen que seguir. Por supuesto, también, como todo proyecto, evoluciona y puede repensarse a sí mismo, pero, digo, esto lo menciono por lo que dije anteriormente de coinversión. Es una crítica, pero cualquier proyecto se puede repensar a sí mismo y crecer. Pero no, definitivamente sería un absurdo del político que se le ocurriera cortar más a la cultura, a la educación en este país, pues porque estamos así, ¿no? Ya, y punto, y sin comentarios. ¿Y tu comentario, Abraham? Bueno, yo creo que si en realidad hemos tenido como una historia, digamos, de este nexo del Estado con la cultura y de su desarrollo, desde, al menos, pienso yo, el ejemplo más importante, Vasconcelos, ahora,
pues sí sería importante como tener cierta continuidad, aunque se llame de otra manera o qué sé yo, pero que sí que siguiera, porque en realidad el gasto que se hace para esta guerra de baja intensidad, comprando armamento en aras de la seguridad pública, a mí me parece que hay otras prioridades como la educación. Un país sin cultura, pues es un país que no existe, ¿no? Y si en el extranjero se conoce a México por dos temas que son el crimen y el arte, pues es mejor fomentar el arte. Gracias. Gracias por sus comentarios y por estar con nosotros. Gracias. Los invito a que sigan aquí en Asterisco porque tenemos todavía mucho más. Ahorita volvemos. Gracias. Lo que yo estaba haciendo es cuestionar nada más una parte de la arquitectura, que es su tamaño, que es un concepto básico de la arquitectura, en el que yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando la arquitectura rebasa cierta talla y quizás puede empezar a involucrarse en problemas de la ciudad que hemos dejado un poquito atrás los arquitectos, ¿no? Como pues el tránsito, la creación de áreas verdes, pues, nuestra falta de agua, este rollo que dicen que la ciudad ya no puede crecer, o que es malo que crezca. Mis tutores son José Caballero y Víctor Hugo Rascombanda. Mi proyecto es sobre dramaturgia, fue escribir una obra de teatro que se llama Fuego Negro, es acerca de la identidad y el mestizaje. Todo este apoyo pues hizo posible que la investigación fuera más profunda de lo que tenía pensado. Tan es así que ya estoy realizando la misma puesta en escena de este proyecto que inicialmente era solo de dramaturgia. Los trabajos del área de letras apoyados por el FONCA se publican en una antología y los de artes escénicas se programan en diversos foros del CONACULTA. Los trabajos de artes visuales y arquitectura se reúnen en una exposición llamada Creación en Movimiento, que recorre varias ciudades del país. Actualmente se puede visitar en el Centro Nacional de las Artes. En la Galería Central del Centro Nacional de las Artes está a la vista desde mediados de septiembre y hasta fines de octubre el resultado de un año de trabajo de 56 artistas de la 9ª generación de jóvenes creadores titulada Creación en Movimiento. Esta exposición, que reúne trabajos en materia de arquitectura, escultura, fotografía, gráfica, medios alternativos, multimedia, pintura y video, constituye una suerte de prometedor catálogo abierto al futuro del arte nacional. Escultor de 25 años de edad, Emilio García Plasencia participa en la exposición con su obra Perforación. Kiyoto Ota fue su tutor mientras participó en el programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Pues yo creo que de un principio todo ha sido muy productivo. Me tocó estar en un grupo en el que éramos pocos, porque como en pintura, como me imagino que ya saben o les van a decir, eran 20 becarios, en escultura éramos 5. Entonces tuvimos mucha oportunidad de realmente convivir los 5 y trabajar con Kiyoto, que pues, es un gran escultor. Yo trabajo con fierro, plástico, bronce, vinil, tela, o sea, incursiono en la escultura, pero con materiales efímeros, sobre materiales no efímeros, construyendo de esqueleto, digamos, a piel, a interiores, soldo, fundo. Trabajo, por ejemplo, en cera y después cera fundida, o sea, que pasa a ser bronce. Trabajo también con material de computación. Becaria en el área de fotografía, Itzel Aguilera, de 28 años de edad, realizó miles de fotografías en las comunidades menonitas de su natal Chihuahua. Menonitas en Chihuahua es el título de su trabajo, efectuado bajo la supervisión de su tutora Mariana Jampolsky. Es una inquietud que tengo y que tuve de entrar a una comunidad que es distinta a la nuestra, que es una sociedad que, si bien tiene mucha similitud con nosotros, igualmente tiene muchísimas maneras y actitudes y formas de ser muy distintas. Mi trabajo fotográfico
se basó en estar en las comunidades menonitas, trabajar por un tiempo y luego de todo el trabajo de pues, selección de fotos, revelado, y bueno, ya la reunión con mis tutores, con mis compañeros, estarles platicando acerca de mis experiencias en los campos, sobre todo por el lado antropológico del trabajo, el lado de convivencia con la gente y combinada con la experiencia fotográfica. Mira, mi proyecto es acerca del mundo onírico y fantástico de la infancia, se llama Noctámbula. Y bueno, yo creo que la experiencia ha sido así incuestionablemente fructífera, ¿no? Porque uno tiene poco acceso a dialogar con coreógrafos de gran experiencia y de gran sensibilidad también, ¿no? En el medio cotidiano, ¿no? De la danza, porque pues estás enfrascado en tu búsqueda personal, en tu proceso de creación, y es difícil contactarte con esta gente que también está enfrascada en su propio proceso. Mi proyecto fue escribir una obra para 8 instrumentistas, 4 de ellos tocando percusiones, teclados de percusiones, glockenspiel, marimba, vibráfono, campanas tubulares, xilófono, y otros 4 tocando teclados que, bueno, conceptualmente también pueden ser percusión, como la chilesta, por ejemplo, el clavecín, que más conceptualmente serían de percusión, y 2 pianos, uno de ellos preparado. Hasta la fecha, el FONCA ha otorgado apoyo a 780 jóvenes creadores. Sobre los resultados específicos del programa, Héctor Rivera preparó la siguiente colaboración. El programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes está cumpliendo 10 años de existencia. 10 años que para Anne Delecol, directora de apoyo al desarrollo artístico del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, han sido muy positivos. Yo creo que definitivamente es una evaluación positiva, sumamente positiva. Sobre todo ahora lo podemos ver después de 10 años, incluso ya estamos con la 11ª generación ya que entra el mes próximo. Podemos ver a distancia cuál ha sido el impacto realmente. Yo creo que es 100% positivo. Tenemos ya muchas personas que han pasado por este programa, que ahora son pues artistas realmente de primera fila en la cartelera o en la vida cultural de nuestro país. Creo que no se equivocaron los tutores cuando los seleccionaron, y después lo que provocó el paso por este programa, yo creo que les dejó también huellas a todos esos jóvenes creadores. Tutores de 3 generaciones de becarios, el artista plástico Ignacio Salazar y el arquitecto Javier Covarrubias, opinan también sobre este programa. Este es un programa que básicamente es apoyado, digamos, por el pueblo de México, ¿sí?, por las instituciones que funcionan como intermediarios y por los artistas que son los receptores de los estímulos. Si este programa, que es un programa muy consolidado, continúa, vamos a tener necesariamente grandes resultados en las próximas décadas. En primer lugar, hay una fascinación por los jóvenes, ¿no? Una especie de enamoramiento por lo que está pasando, ¿no? También hay mucho desconcierto y mucha incertidumbre, porque he aquí que muchos de los becarios, yo fui tutor en 3 generaciones, pues salieron de la escuela, de escuelas diferentes de arte o de diseño, donde les dijeron que el mundo era de cierta manera. O sea, aquí que al salir se dan cuenta que hay otras cosas que se hacen con otras tecnologías y que no les dijeron nada en la escuela, ¿no? Montesquieu, el espléndido escritor francés del siglo XVIII, decía que amar la lectura es cambiar horas de hastío por horas deliciosas. Cerramos nuestro asterisco de hoy con las opciones de lectura que nos ofrece, como siempre, Claudia Hernández de Vallarispe. Aunque las becas a jóvenes creadores del FONCA comenzaron a darse hace ya 10 años, no fue sino hasta 1993 cuando la propia organización del FONCA hizo posible la publicación de una primera antología de letras y dramaturgia, que es esta que traigo hoy conmigo, este libro amarillo.
Con un tiraje de 1000 ejemplares, la antología tiene como fin el dar a conocer una muestra del trabajo de los escritores mexicanos jóvenes que tuvieron la beca a lo largo de un año. Se trata de una ventana a lo que novela, cuento, ensayo, poesía y también dramaturgia dejan estos autores. Hasta la fecha se han editado 5 antologías, 4 de ellas con ilustraciones de grabadores y fotógrafos mexicanos también jóvenes, y quien las revise verá que en 5 años las preocupaciones y las búsquedas, tanto como los hallazgos literarios, son muy diversos. Antípodas que sin embargo pueden tocarse y aún reconocerse. En el caso del ensayo es evidente que los temas han fluctuado sobre todo entre la historia de las ideas inscritas en el ámbito mexicano, sin importar el siglo, pero en el que destacan como figuras para la crítica y el análisis autores como Sergio Pitol y Elena Garro, y por otro lado la crónica o el relato urbano destinado a poner la lupa sobre la Ciudad de México, sin que ello excluya el que haya ensayos sobre, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, el erotismo o la luna en la literatura universal, que por rigor son textos sin otras lindes que la investigación y el sentido lúdico. En el libro rojo correspondiente a 1994, quizá una de las mejores antologías, se anuncia el trabajo, por ejemplo, de un ensayista mexicano notable, Héctor Orestes Aguilar, con un ensayo sobre Hugo von Hofmannsthal, antecedente del libro Un disparo en la niebla, aparecido hace un par de años de este estudioso de la literatura en lengua alemana. Y si uno de los criterios a aplicar en la lectura de estos libros es el de rastrear el germen de otros libros, están algunos de los poemas de El cielo, de Ernesto Lumbreras, por ejemplo, que este año publicó el Fondo de Cultura Económica, así como los poemas con los que Julio Trujillo comenzó a armar su libro Una sangre, recientemente publicado por Editorial Trilce. Es el caso también de los textos que de la poeta Teddy López Mills se leen en la antología del 94 y que hoy forman parte de su espléndido libro Glosas, publicado unos años después por Martín Pescador. En la antología de publicación más reciente, quizá la más bellamente editada, la de 97-98, están 10 poemas de Jorge Fernández Granados, que después formaron ya parte de un libro que está por aparecer bajo el sello editorial Era, que se titula El Cristal. Los cuentistas son quizá los más afortunados en estos libros que edita el Conaculta, ya que se incluyen cuentos completos de su autoría. La naturaleza de estas antologías de letras y dramaturgia del FONCA se sintetiza tal vez en esa palabra: diversidad, de géneros y de temas, de estilos y de temperaturas. Hemos llegado así al término del asterisco de hoy. Agradezco a ustedes su compañía y los invito como siempre a encontrarnos en este mismo espacio la próxima semana. Recuerde que nos interesa mucho conocer sus sugerencias y opiniones. Gracias pues por las que ya nos han enviado y por acompañarnos. Hasta la próxima. Thank you.